Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9, pero nos vamos a centrar en los versículos 6 al 9, versículos 3 al 5, ya lo vimos el domingo pasado. Y a modo de introducción, hay un término, un concepto tan confuso y mal aplicado, mal buscado incluso, mal buscado por nuestra carne, y es el término felicidad. Lo buscamos mal. Es bien conocida la vida de una persona que se llamaba Chris Gardner. Si solamente le digo el nombre, quizás no lo reconoce. Digo que es muy conocido. ¿Y quién es Chris Gardner? Pero si le menciono la película En busca de la felicidad, creo que varios lo han visto. Si no la vio, véala, En búsqueda de la felicidad, o En busca de la felicidad, porque ahí uno recuerda rápidamente de quién estamos hablando. Es la historia de un hombre que lucha por criar a su hijo. Su mujer lo abandonó por una crisis matrimonial y una crisis económica, y este hombre busca darle lo mejor y busca poder conseguir un trabajo, un buen trabajo para sostener a su hijo, y lucha por eso. Consigue una pasantía en una prestigiosa firma de corredores de bolsa de Wall Street en Estados Unidos, y busca crecer ahí en esa firma para crecer en su vida económica. Y bueno, de eso se trata. Ya está, les spoileé la película, pero véanla igual. Pero de eso se trata, En búsqueda de la felicidad, porque eh, si no la vio, se la recomiendo, pero le advierto una cosa: no se encariñe con el personaje, no se encariñe con Chris Gardner, porque de hecho es una historia real, ni tampoco se encariñe con la trama. Es muy buena, pero en definitiva muestra lo que muchas personas, incluso nosotros, mal entendemos acerca de lo que es la felicidad. Este hombre buscaba la felicidad en función de este trabajo y este bienestar económico con su hijo. Obviamente no nos vamos a meter en el concepto de felicidad, porque ni vamos a filosofar sobre esto, porque es un tema que durante siglos pensadores, filósofos han tratado de definir, y todos llegan a algún punto a considerar que es algo muy subjetivo. ¿Qué es la felicidad? Es algo que uno puede definir de una forma, otros pueden definir de otra, de diferentes circunstancias, de diferentes metas en la vida, y la felicidad es muy difícil de definirlo. Y un hijo de Dios no puede perder de vista el aspecto espiritual de la verdadera felicidad, del verdadero gozo, de la alegría. ¿Por qué? Porque uno no puede perder de vista que a partir de Génesis 3, ¿sí?, la caída en el pecado, la entrada del pecado y los efectos del pecado han arruinado nuestras facultades. Eso ha pasado. Y entonces esa búsqueda de la felicidad también se ve afectada y está distorsionada. Pablo lo explica muy bien en Romanos 1, no lo busquen, pero dice que el hombre en su condición caída ha cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y así, de esa forma, perdemos de vista el verdadero punto de la felicidad, el punto de apoyo de nuestra vida, el gozo de nuestra vida, la alegría plena. Lo perdemos. ¿Por qué? Porque el ser humano, y uno puede seguir leyendo Romanos, y en ese punto de cambiar la gloria de Dios por otras cosas, es que comienza una espiral descendente. Y es ahí el problema. Dejamos de lado a Dios, y ahí perdemos el punto de apoyo de nuestra vida. Cambiar la gloria de Dios por otras cosas es entrar en una decadencia de diferentes maneras, y eso es lo que explica Pablo hoy en Romanos. La gloria de Dios y el gozo en Él sencillamente fue cambiado en el Edén por aquel fruto, ¿recuerdan? Por aquel fruto y sus aparentes resultados convenientes. Adán y Eva buscaban la felicidad comiendo de ese fruto, y desde entonces
Cada persona, cada uno de nosotros buscamos la felicidad de esa forma, desenfocados de Dios. Y el pecado como condición es la normalidad, y entonces la felicidad está enfocada mal. Pero el cristiano, como dijimos, por la misericordia de Dios, por aquella elección de la que nos habla Pedro ahí en el versículo 2, obrada por Dios, quien por esa misericordia nos hizo renacer, nos dice Pedro, lo que implica que estábamos muertos, sin esperanza, y ahora renacidos por Dios para una esperanza viva, es lo que nos retorna a la verdadera alegría. Ahora el cristiano es feliz en todo el sentido de la palabra, en el verdadero sentido de la palabra. El cristiano es feliz, es gozoso, es alguien, como dice John MacArthur en su comentario, el gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial o circunstancial, sino más bien algo permanente y profundo. Eso es tremendo. Y es algo permanente y profundo porque está fundamentado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es algo permanente y profundo. Porque no está fundamentado en algo místico ni volátil, sino en la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro, si uno lee toda la carta, no está alienado. El hombre no es un místico, sino que tiene presente la realidad de estos hermanos que les dice son expatriados de la dispersión, versículo 1, expatriados de la dispersión, hermanos que necesitaban en medio de esa dispersión, de estar fuera de su patria, fuera de sus privilegios, necesitaban este recordatorio y este ánimo por parte del apóstol, en una especie de dualidad. Así titulamos el estudio de hoy, una dualidad presente, porque estamos entre la alegría y la tristeza, y es lo que vamos a ver. Algo que comienza con un elogio, una alabanza a Dios, y esto es lo principal. Y leemos, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, la libertad que tenemos de poder abrirla y la necesidad permanente que tenemos de que tú nos guíes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a ser fiel, como oraba Nico, a ser fiel en exponerla, pero también a ser fieles en oírla, Señor, que nos des no solamente predicaciones expositivas, sino que también nos des oídos expositivos que estén escudriñando tu palabra para recibir tu consejo y como cantábamos, Señor, que seamos transformados por medio de tu palabra. Señor, gracias porque entendemos que en Cristo tu iglesia es santificada por medio de tu palabra y también en Cristo entendemos que el pecador, Padre, es transformado, su corazón es cambiado por el poder de tu palabra. Señor, rogamos eso, anhelamos eso en esta mañana y clamamos por tu auxilio en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dualidad presente. Dualidad por la sencilla razón, hay una definición, a mí me gusta cada tanto ir a la Real Academia y chusmear un poco ahí qué es lo que dice. La dualidad es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas. No significa, y esto es importante, no significa doblez o falsedad.
sentido que sí corresponde al concepto de duplicidad. Entonces, la dualidad es un fenómeno doble que vive una persona. Y eso es lo que vive el cristiano. Es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Porque ya somos salvos por la obra de Cristo, ese es el ya, pero todavía no, porque todavía no somos salvos completamente, porque todavía estamos luchando en este mundo, con nuestra carne, con el mundo, con el pecado, contra Satanás. Entonces vivimos en esas dos situaciones que el Hijo de Dios transita por el solo hecho de tener una nueva identidad. Lo hemos visto ya, versículos 1 y 2, la primera vez que empezamos esta carta, vimos esa identidad que nos trae un estilo de vida diferente, metas diferentes, prioridades diferentes, y eso nos hace totalmente diferentes al mundo, y entonces eso nos da una esperanza viva, dice Pedro ahí, y nuestra mirada está puesta en esa herencia que es eterna, una herencia que no es afectada ni por la corrupción, ni por la contaminación, ni por el pecado, y por eso, y este es el punto del pasaje, las mismas experiencias que nos causan angustia porque somos cristianos, esas mismas experiencias deberían causarnos alegría porque somos cristianos. Parece como una contradicción, pero esa es la dualidad presente. Las mismas experiencias que nos causan angustia, esas crisis, esas pruebas que nos causan angustia, pero pruebas y crisis que son a partir de que somos cristianos, son las mismas que deberían causarnos alegría, porque somos cristianos. Tremendo. Eso es lo que Pedro está diciéndonos acá. ¿Por qué? En primer lugar, y el primer encabezado, es porque la alegría trasciende las pruebas. La alegría del cristiano, el gozo del cristiano, trasciende las pruebas. Cuando leemos este pasaje, enseguida uno se enfoca, porque lo repite 3 veces en una palabra, no sé si se dieron cuenta, pero es pruebas, pruebas. Desde el versículo 6 hasta el 9, 3 veces se repite esa palabra, así como en Santiago 1:2, unas páginas atrás, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero Pedro no está enfatizando las pruebas. Muy interesante. Pedro acá no está enfatizando las pruebas, si bien la menciona 3 veces, sino que hace una especie de inclusio, de sándwich. Lo hemos visto en Marcos, en algunos pasajes. De hecho, hace un sándwich con una palabra que es la clave de Pedro, y es la palabra alegría. Alegría, que empieza, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y el sándwich termina, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorioso. Ese es el punto principal de Pedro, la alegría del cristiano, donde lo que causa el gozo, ¿qué es lo que causa el gozo y la alegría del cristiano? Todo lo que se menciona desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Ahí dice, en lo cual está hablando de la misericordia de Dios, del hecho de que nos hizo renacer para una esperanza viva, de la herencia que es eterna, también de que somos herederos guardados por el poder de Dios. En eso el cristiano realmente se alegra. Dios, su carácter, su obra de misericordia, el nuevo nacimiento, todo lo que representa la salvación, en esto os alegráis, en donde el punto principal de la salvación es, como le dice Pablo. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjense cómo Pablo comienza la carta con este motivo de gratitud por esta iglesia, y dice: gracias, versículo 4, 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche bien, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea que nuestra recompensa y nuestro gozo y nuestra alegría es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Nada menos. Y todo lo que Dios es en nosotros, en Él. La salvación no consiste principalmente, aunque es un punto importante, no consiste principalmente en el perdón de pecados. Y me va a decir, pero claro que sí, es sobre eso. Sí, es sobre eso, pero no es el factor importante. Porque si uno piensa, lo que hace el perdón de pecados en Cristo es quitar de en medio aquello que impide mi comunión con Cristo. Entonces lo importante y lo fundamental es mi comunión. Fuimos llamados, dice Pablo ahí a los Corintios, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Claro que hay perdón de pecados, claro que hay cambio de vida, pero eso es un medio para que el cristiano ahora disfrute, goce y se alegre en la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. En Él está nuestro gozo, en Él, en Cristo. Él es nuestra alegría. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿hay algo que está estorbando mi comunión con Cristo? Piénselo, ¿hay algo en su rutina diaria, en lo que hace todos los días, que está ocupando el lugar que solamente Cristo merece porque le pertenezco? No nos olvidemos, Él nos eligió, decía Pedro, versículo 1 y 2, nos eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, nos apartó por medio del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, le pertenezco, me ha elegido, me ha separado, tengo que obedecerle, tengo que disfrutar la comunión con Él. Entonces, ¿dónde está puesta mi alegría? ¿En qué me alegro? Bueno, tener la respuesta acerca de eso, dónde está puesta mi alegría aparente, es lo que de alguna manera nos va a condicionar a la hora de pasar por sufrimientos y por pruebas. Porque uno pasa por pruebas y por sufrimientos, y Pablo le escribe a los tesalonicenses, vamos a buscarlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vuelvo a leer, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿De qué manera estos hermanos dieron testimonio a muchos? Somos llamados a imitar al Señor también en medio de las pruebas, en medio de gran tribulación, dice. El gozo del Señor en medio de la aflicción fue lo que llenó a estos hermanos, a esta iglesia. El gozo del Señor en medio de la aflicción. Esto no es una alegría frívola o una alegría tonta, no es algo, el positivismo, ¿viste? Hay iglesias que hacen eso, que hay una manipulación, que vamos, estamos en victoria y dale que vos podés y vamos para adelante. No es esa alegría, no está hablando de esa alegría.
está hablando de un fundamento claro, una esperanza viva, centrada en la obra de Cristo. Y aunque esa alegría va a ser completa en el tiempo postrero, versículo 5, en el tiempo postrero, ahora nos alegramos. Ahora nos alegramos. Es algo que el Hijo de Dios vive ahora en el presente. No lo está esperando solamente en el futuro escatológico. No, lo estoy viviendo ahora. Ahora yo sé y estoy informado, mi mente y mi corazón está informado de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, de ahí que me puedo alegrar y de ahí que la alegría trasciende las pruebas. Va por encima de las pruebas. Que son, dice Pedro ahí, son por un poco de tiempo, por un breve tiempo. Y pueden venir de diferentes formas, de diversas formas. La traducción quizá más exacta es de muchos colores. Pruebas de muchos colores. Lo usa en el versículo 10 del capítulo 4 cuando dice la multiforme gracia de Dios. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa es la palabra, multiforme, de diversas formas. Y después le dice, ya que estamos en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, sino gozaos, de nuevo, la alegría, el gozo del cristiano, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, de nuevo, os gocéis con gran alegría. Parece como redundante, Pedro, pero bueno, por eso es bueno leer toda la carta y leerla como una carta. Una carta la leemos siempre completo. Uno se hace partícipe de los padecimientos de Cristo y Pedro le dice a estos hermanos, entonces, versículo 8 y 9, capítulo 1, a quien amáis sin haberle visto, a Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es la parte también esencial del cristiano. El cristiano ama a Cristo. Parece como obvio, dirían los jóvenes, obvio. Pero muchas veces no es tan obvio. Pero el cristiano ama a Cristo, lo ama porque, como nos dice 1 Juan 4:10, Dios nos amó primero, Dios cambió nuestro corazón, cambió nuestros aspectos, de tal manera que esos aspectos ahora me hacen ver a Cristo, como dice Pedro, capítulo 2, versículo 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Claro que sí, Cristo es precioso para el cristiano. Cristo es lo primero y lo más precioso. En medio de las pruebas, el amor y la confianza en el Señor es lo que sostiene al cristiano. Eso sostiene al cristiano. Y esa es la tensión en la que vivimos. Eso es vivir por fe. Ese es el gozo inefable, glorioso, inefable. Es algo que no podemos... ¿Viste cuando se te acaban las palabras para explicar algo? Bueno, eso está diciendo Pedro. No sé. Es inefable y es glorioso. Va más allá de las palabras. Es volver al punto, a la frase que domina todo el pasaje. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que domina el pasaje. Dios es bendito. Es esperar el regreso de Cristo. Versículo 7 lo dice. Cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 13 lo repite de nuevo. Cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos esperando con ansias el regreso de Jesucristo, pero y acá es muy interesante, esto es en el presente que recibimos el fin de la fe, porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es muy interesante porque el verbo obteniendo está en presente.
Y la salvación se refiere a la liberación constante y actual que el cristiano tiene del castigo y del poder del pecado. El cristiano ya no sirve al pecado. Entonces la culpa, la condenación, la ira de Dios, la ignorancia, la angustia, la confusión, la desesperanza y el dominio que el pecado sí tiene sobre los incrédulos, eso no lo domina al cristiano. Ya no lo domina. ¿Se da cuenta? Es en esa esperanza viva a la que Dios nos ha hecho renacer. El incrédulo, claro que sí, el incrédulo tiene culpa, tiene condenación, tiene la ira de Dios sobre su cabeza, ignora las verdades de Dios y las rechaza, se angustia, es una vida angustiante, se muestran felices, pero hay angustia, hay confusión, hay desesperanza, cualquier cosa, cualquier crisis tambalea el suelo del incrédulo. Pero nosotros estamos sobre una roca firme, no porque nuestros pies están muy firmes, no, sino porque la roca es firme. Nuestro Señor es fiel. Ese es nuestro fundamento. Esa es nuestra esperanza viva. ¿Cuál es entonces el propósito? ¿Por qué las pruebas para el cristiano? ¿Cuál es el propósito o el fin de estas, como dice Pedro acá, diversas pruebas? Porque uno reconoce que el sufrimiento, Pedro lo dice, es relativamente breve, pero también es necesario y eso lo hace soportable, ¿no? Saber que es breve y que es necesario, recordar que la gracia de Dios y la misericordia en Cristo, en quien el verdadero cristiano ama, y lo más alentador es que Pedro ahora sí nos va a explicar que los sufrimientos tienen una finalidad, tienen. ¿Por qué? Porque es nuestro segundo encabezado. La fe genuina es una fe probada. La fe genuina es una fe probada. Las pruebas del versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, estas pruebas son un examen, literalmente significa eso, un examen, pero la palabra prueba del versículo 7 es diferente, es otra palabra, y representa la autenticidad, si es auténtica la fe. De ahí que el para qué sometida, nos habla de propósito o de finalidad y apunta a eso, a ver la autenticidad de nuestra fe. El sufrimiento a nuestra vista va a demostrar justamente eso, lo genuino de la fe. ¿Qué tendrá como resultado? Nos dice ahí la alabanza, la gloria y la honra cuando Cristo vuelva. Y nos dice, versículo 6, que es algo necesario. Es necesario que seamos probados. Es algo que el cristiano, y puede sonar como muy fatalista, pero es algo que el cristiano necesita. ¿Se da cuenta? Piense en las cosas que en su vida necesita. Y agréguele a eso pruebas y sufrimiento. Lo necesitamos. Claro que sí, necesitamos ser probados. Dios no lo necesita. Dios no necesita probarnos para... Dios conoce todo, Dios es Dios y conoce todo, absolutamente. Dios no necesita descubrir quién es un verdadero creyente o no, sino que es beneficio para el verdadero creyente. Es beneficio para el verdadero creyente. ¿Para qué? Para que tenga confianza y gozo en esa fe probada. En las pruebas, cuando uno ve y dice, gracias Señor porque me sostuviste en las pruebas, porque realmente somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, gracias Señor. Entonces, cuando salgo de la prueba, uno ve que su fe fue probada y que es necesaria. Claro que sí, claro que sí, necesitamos ser probados. Entonces Dios prueba nuestra fe, ¿para qué? Para mostrar la autenticidad de la fe. Es lo que vivió Israel. Israel en Deuteronomio, vamos rápidamente, Deuteronomio capítulo 8, después de hablarles de las bendiciones de la obediencia en capítulo 7, capítulo 8
versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 1, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios no necesitaba saber eso, Dios conoce los corazones, las mentes, todo, nuestros pensamientos. Él conoce todo, pero nosotros necesitamos ser probados para darnos cuenta en dónde estamos parados. Y esto es bueno, es necesario, es algo que necesitamos. Es lo que el mismo Señor expresó en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Vamos a Marcos, capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículo, bueno, el Señor habla toda la parábola del sembrador desde el versículo 1, pero a partir del 14, el Señor le explica a sus discípulos esta parábola y les dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Implícito está que en eso de oír la palabra, recibirla y dar fruto, el dar fruto implica un tiempo, o sea, tiene que pasar un tiempo para que dé fruto, y muchas veces es un tiempo de prueba también. El cristiano necesita ser probado, eso es, diversas pruebas, que prueban la fe verdadera. Dios hace un análisis espiritual de sus hijos a través de las pruebas, por medio de estos eventos. ¿Para qué? Para hacernos crecer, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Importantísimo, la imagen de Cristo en nosotros. Y recuerdan Isaías 53, cómo lo describe Isaías. Él era varón de dolores y agrega, experimentado en quebranto. A esa imagen nos quiere formar. El punto de esto es sin duda la gloria de Dios. No es para que el mundo diga, mirá Nico, mirá fulano, mengano, qué cristiano, cuánta fe, qué hombre de Dios. No es para eso. Es para cumplir lo que el Señor quiere cumplir en nosotros y nos ha elegido para algo específico. Dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis a vos mismos, no, anunciéis las virtudes de Jesucristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fue llamado el cristiano específicamente, con el fin de que sea entre incrédulos o creyentes. Dios va a ser glorificado en la forma en que nos manejamos. Fíjense, más adelante le va a decir, versículo 11 del capítulo 2, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra, y acá está entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y fíjense el fin, glorifiquen a Dios.
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, como al considerar vuestras buenas obras. Ahí está. Eso entre los incrédulos, pero también entre los cristianos. Fíjense, capítulo 4, después de hablar de cómo somos administradores de la gracia de Dios, de cómo tenemos que tener ferviente amor, versículo 8 del capítulo 4, entre nosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y versículo 11 le dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y acá está, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios sea glorificado entre los gentiles, entre los incrédulos, pero también en la iglesia. Y ese es el fin que Dios quiere tener con sus hijos, en virtud de haber sido elegidos para responder con fe al Evangelio, que es lo que vimos capítulo 1, versículo 1 al 3, de renacer, de tener otra identidad. El cristiano está al mismo tiempo necesariamente alejado de las prioridades y de los valores que esta sociedad nos quiere imponer. La sociedad incrédula nos quiere arrastrar algo y el cristiano va a contracorriente, y entonces eso necesariamente, inevitablemente, va a dar lugar a sufrimiento. ¿Por qué? Por causa de ser cristiano, de esta identidad nueva. Y esta analogía que usa es tremenda, porque dice el oro, usa la analogía del oro, versículo 7. Era lo más preciado, lo de mayor valor. Lo de mayor valor, pero dice que este oro, en comparación con la fe, es perecedero. Tremendo la analogía que usa. Aun cuando es refinado y purificado con el fuego, aún así es material que va a perecer, es algo que va a desaparecer. Pero a diferencia del oro, la fe genuina no perece, no perece, aún con las diversas pruebas, aún con las diversas pruebas. El fuego es un símbolo de, en la literatura tanto judía como griega, era un símbolo de aflicción, ser probados con el fuego, de aflicción, de adversidad, de juicio incluso. En la literatura de los profetas, uno lee los profetas y Dios usa el fuego purificador con su pueblo. Entonces, así Dios usa el fuego para con su pueblo. Pero el oro, incluso el oro, va a desaparecer. Va a desaparecer en el día final. Todo lo que no es de la fe, todo aquello en lo cual necesitamos ser purificados, Dios se va, y esto es inevitable, Dios se va a encargar de sacarlo de su vida, mi hermano. En aquellos que han creído en el Evangelio, se va a trabajar hasta lo último para sacarlo. Lo va a hacer. Dios hace así, Dios trata así con sus hijos. De ahí la necesariedad de las diversas pruebas. Las diversas pruebas. No podemos negar los resabios de pecado, no podemos negar la escoria que aún traemos en nuestra vida. No lo podemos negar, es real, es real. Y Dios se va a encargar de diversas maneras de sacarlo. En medio de eso, mi hermano, no olvide, versículo 5 de 1 de Pedro, sois guardados por el poder de Dios. El Hijo de Dios, que tiene una fe genuina, que lucha contra el pecado y que es purificado, es guardado por el poder de Dios. Es guardado. Es guardado. Y en medio de eso Dios no solo nos guarda con su poder, sino que prueba nuestra fe. Por eso dijimos que esto es inevitable. Es inevitable en nuestra vida. No podemos esquivarlo a esto. Por eso, como leímos antes, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es algo extraño, no es algo que nos tiene que sorprender,
si usted, mi hermano, es fiel al Señor, bueno, esa puede ser la razón por la que uno no recibe ninguna alabanza, no recibe gloria, no recibe honor de la gente, no recibe honor en su casa, no recibe honor en su trabajo, no es alabado por las personas. Bueno, es posible que obviamente por ser fiel al Señor eso ocurra y va a ser así, es posible que se ha dejado a un lado, que le hagan vacío en las conversaciones. Eso puede pasar y debería pasar, porque es muy triste ver un cristiano que se suma a las conversaciones de los incrédulos. Es como, como incoherente. Entonces, por esa misma fidelidad al Señor, uno es probado, pero esto resulta finalmente en alabanza, gloria y honra cuando todo esté dicho y hecho. Cuando el Señor Jesucristo regrese, ahí se va a ver nuestra fe y vamos a ser alabados por el mismo Señor Jesucristo. Él nos va a decir, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, has sido probado, has tenido pruebas de fe, pero has sido fiel, has mantenido la fiel. Por tus méritos, no, has sido guardado por el poder de Dios. Por eso, como dijimos al principio, las mismas experiencias que nos causan angustia por ser cristianos, también nos deberían causar alegría por ser cristianos. Por eso es esa dualidad en la que vivimos. Vivimos angustiados, pero también alegres. Y ambas cosas por ser cristianos, por ser estos elegidos por la presencia de Dios, por ser renacidos para esta esperanza viva, por estar esperando esta herencia reservada en los cielos para nosotros, sabiendo que somos guardados por el poder de Dios. Y entonces, claro que vivimos en esta dualidad presente y nos gozamos y nos angustiamos y anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, solo para resaltar la nueva identidad del cristiano, es decir, aquel que por misericordia de Dios se le han abierto los ojos acerca de quién es Dios, de cuál es su condición delante de Dios y su imposibilidad de ser justificado por méritos propios en Él, ante Él, ha visto en Jesucristo al único mediador, ha visto en Jesucristo al Señor y al Salvador, y ha sido llevado por Dios al arrepentimiento y a la fe. Este cristiano ahora, bajo esta identidad, ha muerto y anda en nueva vida, y hace morir lo terrenal en él. Y eso, mi hermano, necesariamente lo va a poner en conflicto con los valores y las prioridades de este mundo. Va a ser así. Las pruebas, en segundo lugar, son necesarias, incluso fundamentales para nuestro crecimiento, para la formación de la imagen de Cristo. La formación es el cincelado que hace el Señor en la vida del cristiano. Y si quiere formar la imagen de Cristo, tiene que sacar las cosas de Germán y tiene que formar a Cristo en uno. Y entonces, claro que son necesarias las pruebas. Que la fe del cristiano es preciosa, dice ahí, más valioso de lo que uno puede imaginar, pero no es valiosa ni porque el cristiano es hermoso, ni porque nuestra fe o mi lectura de la Biblia o las cosas que hacemos como cristianos, sino que es preciosa la fe por causa de aquel que hace valiosa nuestra fe, y es el Señor Jesucristo. Que aquel que hace valiosa nuestra fe es también el foco de nuestra alegría y de nuestro deleite. Esperamos su regreso y, como dijimos antes, sufrimos su ausencia. El cristiano sufre la ausencia de su Señor. Crecemos en el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia, y no hay nada más por encima de nuestro Señor Jesucristo. Para aquel que tiene una fe verdadera no hay nada más por encima. ¿Por qué? Porque sus afectos han cambiado. Sus afectos han cambiado. Ama al que no ha visto. Ama al que no ha visto. Y aún no lo ve. Eso dice Pedro. Aunque ahora, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora tampoco lo ven. Pero mientras tanto, esperamos. Y mientras tanto, y quisiera leerles, no lo busquen porque se lo voy a leer en otra versión, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, en Nueva Traducción Viviente. A veces es bueno, o por lo menos a mí me sirve en lo personal, leer otra versión porque tengo un oído Reina Valera, acostumbrado y necesitamos escuchar otras versiones para que se nos aclaren. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no necesita comprobar quiénes son sus hijos, Él lo sabe. Uno necesita ser probado y vivir y atravesar esta dualidad para salir gozosos y firmes, aún más en este tiempo a través de la prueba que nos vaya a sobrevenir. Oramos para terminar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es tiempo de que nos despojemos, como dice tu palabra, nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Padre, sabemos que van a venir pruebas, porque es necesario que tus hijos sean probados, pero ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, ayúdanos a considerar a aquel que sufrió esta contradicción de pecadores por causa de nosotros, pecadores. Ayúdanos a considerar su obra siempre y a traerla a la memoria sabiendo de que somos sostenidos por tu poder, aún en medio de las más
duras pruebas, Señor. Forma la imagen de Cristo en nosotros, forma nuestro corazón para estar preparado para esos momentos, Señor, porque conoces nuestras debilidades, conoces lo frágil que somos y cuánto necesitamos de tu poder, de ser guardados por ti, de ser sostenidos por ti, Señor. Y gracias por esos momentos, Señor. Gracias por las pruebas, porque eso va a dar evidencia de la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Todo es para tu gloria. Todo es para que Cristo sea exaltado. Todo es para que Cristo sea formado en tu iglesia, Señor. Gracias por estas cosas que permites en nosotros. Rogamos que nos ayudes, que nos sostengas en esta semana que comienza, Padre, y si tu Espíritu ha obrado también para mostrar el Evangelio a algún corazón que aún no está en condiciones delante de ti, Señor, que no se ha arrepentido y no ha ido a la cruz. Padre, gracias por tu salvación, gracias por obrar de esa forma, de la forma que nosotros no podemos hacer, Señor, que es por medio de tu Espíritu dar vida a muertos, Señor. Gracias por esta mañana, guíanos en lo que resta de esta reunión, Señor, y gracias una vez más por tu palabra, porque hoy podemos tener la oportunidad de abrirla y de estar juntos, Señor, y de disfrutar de tu presencia en medio nuestro, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.